Ya. Buenos días. Vamos a dar inicio a la exposición que se trata de gonioscopía. Ya. Quien les habla, médico residente de primer año, Kimberly Sánchez García, con asesoría del doctor Javier Sánchez Espinosa. No, ella como que habla con mi micro. No tengo el micro. Lo pagué porque se va. No, hola, no. A ver, voy a verlo. No. Bien. Ahora ya se escucha. Espera, Sí, buenos días a todos. que no se acople. Habla. Buenos días, buenos días. Disculpen, doctores, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, retomando, el día de hoy vamos a compartir el tema de gonioscopía con la asesoría del doctor Javier Sánchez Espinosa. Los objetivos de la charla son reconocer la importancia de la gonioscopía, aprender las estructuras del ángulo camerular y determinar los tipos de gonioscopía. Iniciando con un poco de historia, tenemos que el científico Maximilian Salzmann, que nació en 1852 en Viena, Austria, fue el primero en usar la gonioscopía indirecta con el uso de un lente de contacto que se designaba para el astigmatismo irregular y pudo observar las estructuras del ángulo camerular. Se ha encontrado que él ha producido pinturas de los detalles del ángulo camerular y patologías asociadas. Independientemente, años atrás, Alexis Trantas, que nació en 1857 en Konitsa, Grecia, acuñó la palabra gonioscopía. Gonio, que significa ángulo, y escopión, que significa observar, que proviene del griego. Entonces, ambos son conocidos como los padres de la gonioscopía. Entonces, la importancia de la gonioscopía. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con dolor, no tiene visión borrosa y no tiene ojo rojo, acá tenemos la imagen del paciente. Tenemos el dato que es el ojo derecho luego de una herida penetrante. Si nosotros observamos, solamente nos llamaría la atención una ligera hiperemia conjuntival que está en la zona superior. Entonces, al hacer la gonioscopía al paciente, se encuentra un cuerpo extraño encapsulado con coloboma periférico a las 12 horas. Con respecto a las generalidades, la gonioscopía viene a ser un examen que se puede realizar con el paciente de forma sentada en una lámpara de hendidura, o también un paciente con decúbito supino en sala de operaciones que
no se puede realizar de forma despierta, generalmente en niños que necesitan estar anestesiados. Y así nos va a permitir ver las estructuras del ángulo camerular. Tenemos dos tipos de gonioscopía, la directa y la indirecta. Pero hay algo que tenemos que nosotros saber, que generalmente, en condiciones normales, la luz que es reflejada desde el ángulo va a generar una reflexión interna total por el interfaz lagrimal-aire, porque llega al ángulo crítico de 46 grados. Quiere decir de que se reflejaría totalmente en el estroma corneal. Es por eso que nosotros utilizamos el gonioscopio. Este gonioscopio lo que va a hacer es eliminar el interfaz lagrimal-aire. Teniendo en cuenta que vamos a colocar entre la córnea y la lente del gonioscopio una lágrima o un gel, esto en el caso del directo va a hacer que siga la luz y se visualice la luz reflejada directamente desde el ángulo. Y esta gonioscopía directa va a hacer que la visión sea erguida y nos va a servir en el caso de las goniotomías. En el caso de la gonioscopía indirecta, también vamos a reflejar las estructuras del ángulo camerular hacia, en caso que tenga un gonioscopio indirecto, tiene una lente dentro de este gonioscopio y va a hacer que se refleje, pero de forma opuesta. Va a tener una visión invertida y va a tener una apariencia ligeramente acortada. Esto generalmente se usa en el consultorio, también cuando utilizamos láseres, y la imagen que es de derecha a izquierda corresponde al espejo horizontal y de arriba a abajo un espejo vertical que se mantiene. En pacientes que tienen ojos con ángulo cerrado, donde el ángulo de iris se va a estrechar, y esto puede generar una alteración del humor acuoso y elevar la presión intraocular, es importante hacer un diagnóstico diferencial del contacto irido-trabecular versus las sinequias anteriores periféricas. Y para esto vamos a utilizar la gonioscopía dinámica. La gonioscopía dinámica, al inicio, no vamos a poder ver todas las estructuras, porque el iris se encuentra inclinado hacia adelante. Entonces, al hacer la indentación, que quiere decir que es una presión suave hacia adelante, vamos a determinar que en el caso del contacto irido-trabecular, el ángulo se va a abrir y vamos a poder ver más detalles de las estructuras del ángulo camerular. En cambio, en el caso de las sinequias anteriores periféricas, al hacer la indentación, el ángulo no va a tener cambios. Tenemos ahora los ejemplos de gonioscopios. En el caso de la gonioscopía directa, vamos a utilizar lentes convexos gruesos, como podemos observar, como por ejemplo los lentes de Koeppe o Swan-Jacob. En el caso de gonioscopía indirecta, tenemos que el espejo más pequeño está con el ángulo más inclinado. Acá es importante destacar que el diámetro va a ser mayor que la córnea, 15 milímetros en los adultos. Y la curvatura va a ser más pronunciada y regular, por eso necesitamos el uso de un gel. En contraparte con la gonioscopía dinámica o de indentación, el diámetro, a diferencia de la indirecta, es menor, 9 milímetros en los adultos, y la curvatura es casi igual a la córnea. Es por eso que en la dinámica no utilizamos un gel. Y este viene a ser indispensable para el diagnóstico diferencial de las patologías de ángulo cerrado. Ahora vamos a ver un video de cómo va a ser la técnica del examen. Como podemos ver, primero el paciente le han colocado la anestesia. Acá tenemos el gonioscopio, donde vamos a colocar las gotas que pueden ser de carboximetilcelulosa o el gel. Y es importante que tenga una superficie uniforme, que no se formen burbujas, porque de esta forma va a haber alteraciones también en el momento de visualizar.
preparamos el conoscopio, la lámpara de hendidura, perdón, a un ángulo que sea de 0 a menor de 60 grados. Y vamos a poner también un haz que sea pequeño, que puede ser de 3 milímetros. Acá le pedimos al paciente que por favor, siempre hablándole al paciente que mire hacia arriba, y vamos a ir colocando el conoscopio de abajo hacia arriba. Informarle que le puede incomodar, pero que tiene que colaborar. Y empezamos a ver las estructuras del ángulo acomedular. Ahora, un paréntesis muy importante es tonometría o conoscopía. ¿Cuál va primero? Primero tiene que ser la tonometría. ¿Pero por qué? Porque durante esa presión ejercida durante la conoscopía puede reducir la presión intraocular artificialmente. Por eso primero debemos tomar siempre la tonometría. Y con esa misma anestesia que hemos colocado con la fluoresceína va a ser suficiente para luego realizar la conoscopía del paciente. Ahora vamos a las estructuras del ángulo camerular. Como podemos ver, tenemos la línea de Schwalbe, la malla trabecular, la no pigmentada, la pigmentada, el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Acá tenemos otra imagen donde va la banda del cuerpo ciliar anterior, el espolón escleral, la malla trabecular que tiene pigmentada, no pigmentada y la línea de Schwalbe. Vamos a describir cada una de ellas. Iniciando con el anillo de Schwalbe, o la línea de Schwalbe, que se define como una condensación del tejido colágeno que va a resaltar el fin de la membrana de Descemet. Y es mejor llamado anillo porque va a correr de forma circunferencial como un anillo. ¿Cuál es la importancia del anillo de Schwalbe? Porque los vasos normalmente no van a pasar por ahí. En el caso que estemos frente a patologías de neovascularización, clínicas anteriores periféricas, podrían existir neovasos. Ahora vamos a pasar a la malla trabecular. La malla trabecular se va a definir por tener muchas fibras de colágeno que están cubiertas por endotelio y forman una red específica. Van a constar de dos partes. Una parte no funcional y una parte funcional o pigmentada. Y la última, la funcional o pigmentada, va a estar frente al canal de Schlemm. Acá podemos observar la zona pigmentada que está entre las flechas blancas y la no pigmentada entre las flechas negras. ¿Y por qué es importante la malla trabecular? Porque en el caso de procedimientos quirúrgicos como bisturí con goniotomía, el láser con Zimmer, o un trabectomo, también para colocación implantes de stents, como la iStents, y también para realizar láser como trabeculoplastía, y en el caso que esté cubierto por tejido de iris, en el caso de la posición reversible o sinequias irreversibles, también después de un cierre de ángulo. Haciendo un paréntesis en que hemos visto la malla trabecular, tenemos que destacar al glaucoma pigmentario. Acá podemos observar que tiene una mayor pigmentación. Recordando la clasificación de Shaye, que tiene una clasificación de 0, ninguno, una traza, 2, leve, 3, moderado y 4, severo, acá vamos a determinar que el pigmento negro que observamos es un grado 4 de la malla trabecular funcional. Y esto lo podemos encontrar en un glaucoma pigmentario. Continuando con las estructuras, tenemos al espolón escleral, que viene a ser un engrosamiento de la esclerótica entre la parte funcional de la malla trabecular y la banda ciliar anterior. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a permitir diferenciar de un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. Además, es el final del trabéculo corneoescleral, viene a ser el inserto de las fibras de la parte longitudinal del músculo ciliar
el músculo de Brook. Aquí puede abrir también el trabéculo cuando se contrae, en el caso del uso de colinérgicos como la pilocarpina. La otra estructura es la banda ciliar anterior, que viene a ser la parte visible de las fibras longitudinales del músculo ciliar. Y esto es importante porque si es visible se puede descartar un cierre en ángulo, y del 10 al 25% del humor acuoso va a pasar de la banda ciliar hacia el espacio supracoroideo. Hay otra estructura que también nos describen las literaturas, que es la línea de San Paulesi. La línea de San Paulesi viene a ser una línea pigmentada que se encuentra principalmente en la parte inferior del ángulo de la cámara, anterior al anillo de Schwalbe, pero solamente se encuentra en algunos ojos. Es importante, ¿por qué? Porque se puede encontrar en el síndrome de dispersión pigmentaria o en glaucoma pseudoesfoliativo, pero no todos. Es importante mencionar que no es patognomónico la línea de San Paulesi, y se acuñó el nombre gracias al oftalmólogo Roberto San Paulesi de Buenos Aires. Ahora pasando al sistema de clasificación estandarizado, que es la clasificación de Schaffer, que va a describir el ángulo entre la malla trabecular y el iris de la siguiente manera. Tenemos un estadio 4 si va en un ángulo de 45 grados del iris a la malla trabecular. Un grado 3 si va de 45 a 20 grados, entre el ángulo del iris y la malla trabecular. Un grado 2 si es de 20 grados, un grado 1 de 10 grados, y un grado 0 que es un ángulo cerrado cuando el iris está contra la malla trabecular. La clasificación de Spaes nos sirve para describir el contorno periférico del iris, la inserción de la raíz del iris, los efectos de la ionoscopía dinámica en la configuración del ángulo. Acá tenemos que puede estar la inserción del iris anterior a la malla trabecular, entre el anillo de Schwalbe y el espolón escleral, como lo podemos observar. En el espolón escleral, que sea una inserción de iris profunda y una inserción de iris muy profunda. Y hay 4 posibles configuraciones del iris. Una es que se encuentre empinado o inclinado hacia adelante. El otro es que sea similar a una meseta, conocido como iris plató. Que sea regular o plano, o que tenga una configuración cóncava. Acá podemos ver los ángulos normales y los ángulos cerrados, de cómo podemos diferenciar de ver o no el espolón escleral, que es la parte blanca brillante. Mencionando la clasificación del cierre angular, acá podemos observar la diferencia de un ángulo abierto con un ángulo cerrado, donde tenemos 3 tipos de cierre angular: la sospecha del cierre angular primario, el cierre angular primario, o cuando ya estamos hablando de glaucoma. En todas estas va a haber un grado mayor de 270 grados. En la primera de la sospecha no hay sinequias, y en las otras 2 podría o no haber sinequias. Cuando estamos hablando de una sospecha, no necesariamente vamos a encontrar una presión intraocular elevada. Y en el caso del campo visual, en el glaucoma ya vamos a tener una alteración patológica del disco y del campo visual, a diferencia de las otras. Acá podemos observar a un paciente que tiene vemos una foto de una ionoscopía antes de una indentación, que simplemente vemos una línea pigmentada, y después de la indentación, donde ya observamos más estructuras del ángulo camerular. Hablando acerca de otro escenario que es importante, que es el glaucoma pseudoexfoliativo, este viene a ser tiene una etiología de la producción y un depósito del material fibrilar blanco extracelular por diferentes células, que van a ser liberados en el humor acuoso, y más el pigmento que es liberado va a reducir el flujo de salida de la red trabecular.
Acá podemos observar en los asteriscos que es el espolón escleral. Y acá podemos observar la pseudoexfoliación. Tenemos gránulos de pigmento negro en la parte inferior del ángulo a las 6 horas. Y también podemos encontrar otro escenario acerca de la neovascularización, que acá podemos observar una línea roja y cómo los vasos van ingresando hacia la parte del iris. Entonces, las conclusiones son: la iconoscopía tiene relevancia clínica en el glaucoma como en otras patologías, tipo el trauma ocular. Las estructuras del ángulo acumarular constan de la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Y tenemos iconoscopía directa, indirecta y dinámica, siendo la última de especial importancia en ángulos cerrados. Gracias. Doctor Sánchez, ¿me escucha? Sí. Buenos días. Buenos días con todos, con el doctor Muro, doctor Noriega y los presentes. Felicitar a la doctora por su exposición, bastante buena, esquemática. Creo que ha tratado los puntos principales relacionados a este examen que es la agoniscopía. Digamos que la agoniscopía es un examen no accesorio, sino es un examen es un examen importantísimo en el estudio del paciente con glaucoma. Y si algo hay que llevar a casa, yo creo que sería ese concepto, ¿no? El glaucoma no es la presión intraocular elevada, como a veces tenemos un mal concepto, sino en el glaucoma es muy importante el diagnóstico. Y para poder hacer un diagnóstico, sobre todo diferencial, poder clasificar el glaucoma, poder saber qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer al paciente, debemos ser precisos y específicos en el diagnóstico. Por tanto, la agoniscopía resulta fundamental en ese propósito. La agoniscopía es el examen, el gold estándar para el estudio del ángulo camerular. Existen otros estudios que también son importantes, que complementan la agoniscopía, como son la biomicroscopía ecográfica y el OCT de segmento anterior. Pero estos, como repito, complementan la agoniscopía, no la reemplazan, siendo la agoniscopía el gold estándar para el estudio del ángulo. La agoniscopía, al igual que en el glaucoma, se utiliza, como ustedes habrán visto, en glaucoma utilizamos una suma de datos, ¿no? Se complementa obviamente con la anamnesis adecuada del paciente, un examen del segmento anterior adecuado y también la evaluación del fondo de ojo, en particular de la papila óptica. Y tienen que ser hechos con cuidado, y obviamente la tonometría, por supuesto, que tienen que ser hechos con cuidado para poder tener un diagnóstico adecuado del paciente. Algo más relacionado a la agoniscopía que ha mencionado la doctora: conocer la importancia de la agoniscopía, ya hemos mencionado algunas, identificar el mecanismo de glaucoma, clasificar el glaucoma, elegir el tratamiento adecuado, y también en la actualidad el tratamiento del glaucoma ha variado un poco, se está haciendo menos invasivo cada vez. Las cirugías de inicio generalmente se indican las cirugías láser, y los MICS, los llamados MICS, ¿no? Las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas. Y en este propósito la agoniscopía es súper importante para poder realizar estos tratamientos. Entonces, en el enfoque actual del glaucoma, el oftalmólogo general tiene que conocer
y dominar esta técnica. No es una técnica que de repente podría aprenderla, no, es una técnica que debemos conocer, debemos manejar, que debemos realizar un tiempo más en la consulta para poder hacerlo, sobre todo en los pacientes, por supuesto, con glaucoma o con sospecha de glaucoma, ¿no? ¿Alguna otra cosa más? Por ejemplo, cuando no deberíamos realizar una gonioscopía, por ejemplo, un paciente con un trauma ocular que tenga un ifema, un sangrado activo, un paciente con una queratitis infecciosa o una sospecha de queratitis infecciosa, también podría ser contraproducente realizar una gonioscopía bueno, deberíamos dejarla para unos días subsiguientes o cuando se maneje la patología primaria, ¿no? Algo más relacionado al tema, bueno, ya ustedes han visto, conocer los tipos de gonioscopía, directa, indirecta. Generalmente la gonioscopía directa es la que utilizamos en cirugía con los gonioscopios quirúrgicos. Hay varios tipos de gonioscopios quirúrgicos. Ahí la doctora mencionó el de Swan-Jacob, también está el de Barkham, está aunque el de Coop es más para diagnóstico, y también hay un gonioscopio que se usa bastante que es el de AMET, ¿no? Son gonioscopios directos. No sé si puede poner la diapositiva donde se ven las líneas de refracción, de incidencia y de refracción, un poco más anterior, dos diapositivas antes. Esa. Ahí podemos observar, por ejemplo, que existe una línea de incidencia y una línea de refracción. En este caso, el ángulo camerular no es posible evaluarlo porque prácticamente se refracta todo al segmento anterior, a la cámara anterior, y el gonoscopio nos permite, en este caso, la evaluación adecuada del paciente al hacer que este ángulo de incidencia se prolongue y que se refracte básicamente en la superficie del gonoscopio. Esto va a permitir que el observador pueda ver al lado a través de la parte opuesta, ¿no? Es decir, para poder observar esta parte del ángulo, digamos, temporal, tenemos que colocar, nasal, tenemos que colocarlos a nivel temporal. Y esto es lo que generalmente se usa en la gonioscopía quirúrgica. Por lo tanto, para la gonioscopía quirúrgica, por ejemplo, utilizamos esos gonioscopios y colocamos generalmente a nivel temporal, inclinamos el paciente un poco, unos 30 grados, la cabeza del paciente, y también, o le decimos al paciente que incline un poquito el ojo, y también inclinamos el microscopio, ¿no? De esa manera tenemos una observación directa de las estructuras, ¿no? Mientras que los gonioscopios de diagnóstico, sobre todo, que utilizamos son los gonioscopios indirectos, en donde utilizamos también el gonioscopio para una prolongación del ángulo de incidencia que se refracta básicamente en un espejo, como está bien detallado ahí en la gráfica. Ahí, como pueden ver, el observador está de frente al ojo, ¿no? En este caso lo utilizamos, como hemos dicho, en la consulta, como refirió la doctora, y también para tratamientos láser, ¿no? No sé si podría colocar la diapositiva de la clasificación de la gonioscopía de Schaffer. Esta es la clasificación. Hay muchos sistemas de clasificación, como ha mencionado la doctora, hay otro también conocido que es el de Shade, el SPAT y este de Schaffer, pero creo que este de Schaffer es el más práctico para que ustedes puedan entenderlo y memorizarlo. Schaffer lo clasificó por ángulos, pero creo que la manera más fácil de poder memorizarlo, tenerlo siempre en la mente y poder reconocerlo en nuestros pacientes es la visualización de la cantidad de estructuras. Por ejemplo, en el ángulo 4 podemos observar las 4 estructuras que ha mencionado la doctora, ¿no? Como es la línea de Schalve, la trabecular,